Durante la cena que organicé con unas amigas, la que nunca paga apareció para la celebración, pero yo tenía un plan. Mi nombre es Paloma y necesito contarles esta historia. Tengo 28 años, trabajo en una empresa de marketing digital hace 2 años, y hasta hace poco era de esas personas que siempre evitan el conflicto. ¿Saben de ese tipo que prefiere tragarse sapos antes que crear problemas? Era yo. Pero algunas situaciones en la vida nos obligan a mostrar quién realmente somos por debajo de esa fachada de persona buenita. Todo comenzó cuando Fernanda llegó a la empresa. Tenía 31 años, cabello rubio impecable, siempre bien vestida y una confianza que yo secretamente envidiaba. El primer día de ella, recuerdo haber pensado, ¡qué mujer elegante! Si hubiera sabido lo que estaba por venir. Las primeras señales fueron sutiles. Durante el almuerzo de bienvenida que organizamos para ella, cuando llegó la cuenta y todos comenzaron a calcular su parte, Fernanda de repente se quedó muy ocupada viendo el celular. «Ay, chicos, discúlpenme, es mi mamá llamando con una emergencia», dijo saliendo apresuradamente. «¿Pueden dividir por mí? Les transfiero después». Claro que nunca transfirió. La semana siguiente, durante un happy hour, lo mismo. Fernanda pidió 3 cócteles caros. Fue al baño cuando llegó la hora de pagar, y volvió diciendo que su tarjeta tenía problemas con el sistema. Roberto, que siempre fue demasiado gentil para su propio bien, terminó pagando su parte. Yo observaba todo esto con una mezcla de incredulidad y admiración por su audacia. ¿Cómo alguien logra hacer esto sin sentir vergüenza? Y lo más impresionante, lo hacía con una naturalidad que casi te convencía de que era coincidencia. El patrón se repitió por meses. Fernanda siempre encontraba una excusa creativa en el momento crucial. Olvidé la cartera en el carro. Mi app del banco está fuera del aire. Acabo de recibir una llamada de emergencia. Y siempre con esa expresión sincera, como si realmente fuera mala suerte suya. Mientras tanto, yo notaba que manejaba un Audi nuevo, usaba bolsas que costaban más que mi salario mensual, y siempre tenía las uñas hechas en esos salones caros del centro. Su escritorio en la oficina siempre estaba lleno de bolsas de compras de tiendas que yo solo conocía de vista. Durante almuerzos en grupo, invariablemente olvidaba su cartera o recibía una llamada urgente justamente cuando llegaba la cuenta. En los happy hours después del trabajo, siempre pedía las bebidas más caras, pero misteriosamente necesitaba salir corriendo antes del ajuste de cuentas, prometiendo transferir después, algo que nunca pasaba. Después de 6 meses observando este comportamiento, comencé a darme cuenta de que no era solo coincidencia o mala suerte. Era un sistema bien planeado. Fernanda había convertido en arte la capacidad de explotar la buena voluntad de los colegas, siempre aprovechándose de nuestra educación y reticencia a crear conflicto. Lo más irritante es que no parecía tener problemas financieros reales. Por el contrario, vivía ostentando un estilo de vida que la mayoría de nosotros solo soñaba. Estaba claro que simplemente no quería pagar cuando podía hacer que otros pagaran por ella. Comencé a documentar mentalmente cada incidente, cada excusa traída de los cabellos, cada promesa rota, sin saber que pronto tendría la oportunidad perfecta para usar toda esa información. La verdad es que estaba comenzando a sentirme como una idiota por permitir que aquello continuara pasando. No solo conmigo, sino viendo que se lo hacía a personas genuinamente buenas como Roberto, que trabaja duro para mantener a la madre enferma, o Sofía, que acababa de mudarse y estaba tratando de establecerse en la ciudad. Un día, durante otro almuerzo colectivo, observé a Fernanda ejecutar su actuación de siempre. Esta vez había pedido el plato más caro del menú, un salmón a la parrilla por $45, mientras el resto de nosotros optó por opciones más económicas. Cuando llegó la hora de pagar, recibió una llamada urgente del dentista y tuvo que salir corriendo. «Chicos, discúlpenme. Mi dentista dijo que mi conducto se está inflamando y necesito ir ahora mismo», anunció dramáticamente, ya tomando la bolsa. «¿Pueden dividir por mí? Prometo que transfiero hoy mismo». Claro que no transfirió. Y peor, el lunes siguiente, estaba ostentando un nuevo corte y tinte en el cabello que claramente costó más de $300. Cuando alguien la felicitó, respondió casualmente: «Ah, fui a mi salón de siempre». Este fin de semana aproveché e hice también hidratación, diseño de cejas y las uñas. Necesito cuidarme, ¿no? Fue en ese momento que entendí que no era cuestión de dinero para emergencias, era cuestión de prioridades. Para Fernanda, cuidar la apariencia era inversión obligatoria, pero pagar su parte en salidas con colegas era prescindible. Total, siempre había alguien para cubrir por ella. La gota que derramó el vaso vino un martes de octubre que jamás olvidaré. Era cumpleaños de Sofía,
nuestra diseñadora gráfica de 25 años. Ella es de esas personas genuinamente dulces. Vino de Oregon hace pocos meses y aún se estaba adaptando a la vida en la ciudad grande. Para celebrar, trajo una bandeja de los brownies especiales de su abuela. Es una receta de familia, explicó, toda orgullosa, mientras destapaba la bandeja en la sala de descanso. Chocolate belga importado y nueces pecanas que mi abuela manda de Oregon. Siempre los hacía cuando yo era niña en mis cumpleaños. Podías ver en su cara lo mucho que aquello significaba. El cariño que puso en levantarse a las 5 de la mañana para hacer algo especial para compartir con nosotros. La bandeja estaba hermosamente arreglada, con 12 brownies perfectamente cortados, cada uno decorado con una nuez pecana encima. Sofía había puesto incluso una tarjetita escrita a mano. Gracias por hacer que mi primer año aquí sea tan especial. Fernanda llegó tarde ese día, como siempre. Cuando vio los brownies en la sala de descanso, simplemente devoró la mitad de la bandeja antes de que otros colegas pudieran probar. Yo estaba sirviendo café cuando vi la escena, ella comiéndolos uno tras otro, como si fuera dueña de aquello, ni siquiera molestándose en leer la tarjetita de Sofía. Cuando Sofía llegó a la sala para llamar a todos y vio que quedaban apenas 4 brownies para un equipo de 15 personas, su rostro se descompuso completamente. «Fernanda», dijo delicadamente, aún tratando de mantener la compostura. «Los había hecho para que todos probaran. Eran para celebrar juntos». La respuesta de Fernanda me dejó sin palabras, y fue el momento en que me di cuenta de que no era solo aprovechada, sino genuinamente cruel. «Ah, disculpa, pero estaban medio secos», dijo, lamiéndose los dedos de forma teatral. «Deberías usar una receta mejor la próxima vez. Tal vez menos harina. Y ese chocolate parece ser de esos baratos del supermercado». Vi lágrimas formándose en los ojos de Sofía. Había gastado más de $100 en ingredientes importados. Se había levantado en la madrugada. Y encima había sido humillada públicamente. Otros colegas comenzaron a llegar a la sala en ese momento, y la situación se volvió aún más incómoda cuando se dieron cuenta de lo que había pasado. «¡Wow, Sofía, qué brownies más ricos!», dijo Marcos, tratando de tomar uno de los pocos que quedaban. «¿Los hiciste tú?» «Sí», respondió Sofía con la voz quebrada. «Pero creo que no quedaron muy buenos». Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no se trataba de dinero o cuentas de restaurante. Se trataba de respeto básico, de decencia humana, de proteger a personas buenas de depredadores como Fernanda. Había cruzado una línea que yo ni sabía que existía hasta verla ultrapasar de forma tan cruel e innecesaria. Una semana después del incidente de los brownies, el comportamiento de Fernanda alcanzó un nuevo nivel de bajeza que no imaginaba que fuera posible. Habíamos acordado pedir comida hawaiana para un almuerzo colectivo en la oficina. Era viernes y todos estábamos animados para relajarnos un poco después de una semana pesada. Roberto había elegido cuidadosamente un poke bowl especial con salmón y atún, el más caro del menú, que costaba casi $40. Para él, que siempre fue muy controlado con los gastos, aquello representaba un pequeño lujo que raramente se permitía. Lo recuerdo comentando: «Solo una vez al mes me doy este regalo». Cuando llegó la comida, Roberto estaba en una llamada importante con un cliente de la costa oeste. Era una negociación en la que había estado trabajando durante 3 semanas para cerrar un contrato de 6 meses, así que no podía simplemente colgar. Hizo un gesto a todos indicando que sería rápido y dejó su comida en la mesa de la cocina junto con las otras. Fernanda vio el poke bowl de él en la mesa y sin ceremonia alguna lo tomó y comenzó a comer. No fue un error inocente. Miró alrededor, vio que nadie estaba prestando atención y simplemente se apropió de la comida más cara que se había pedido. Cuando Roberto finalmente logró terminar la llamada 15 minutos después y volvió para tomar su almuerzo, encontró solo el envase vacío en la basura. «Fernanda, ese era mi poke bowl», dijo, aún tratando de procesar lo que había pasado, señalando el envase que ella había tirado. «Ah, pensé que era mío», respondió, sin dejar de masticar, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Fue solo un malentendido». «Pero tú ni siquiera pediste poke bowl», insistió Roberto, visiblemente tratando de mantener la calma. «Tú pediste ensalada de quinoa. Está ahí en la mesa, con tu nombre en el envase». Fernanda se encogió de hombros con una indiferencia que era casi impresionante. «Bueno, ya me lo comí. No se puede deshacer. Además, ese salmón estaba medio insípido. Deberías quejarte con el restaurante». Roberto, que normalmente es la persona más paciente del mundo, perdió completamente la paciencia. Su voz subió varios tonos. «No puedes simplemente tomar la comida de otros. Esto es increíble.
Estuve esperando esa comida toda la semana. ¡Ay, qué grosería!, respondió Fernanda, haciéndose la sorprendida y poniendo la mano en el pecho en gesto teatral. No necesitas gritarme por un malentendido. ¿Qué agresividad es esa? Sinceramente, Roberto, pensé que eras más maduro. Salió de la oficina toda indignada, dejando a Roberto sin almuerzo, sin dinero para pedir otro, porque había gastado todo en el poke bowl que ella devoró, y encima siendo tratado como si fuera el villano de la historia. Fue la actuación más impresionante de manipulación que jamás presencié. En cuestión de segundos, transformó a Roberto de víctima en agresor, y encima salió como la parte ofendida. Esa noche, mientras manejaba a casa, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Sofía humillada, Roberto explotado y encima hecho villano, y yo, siempre mirando callada, siempre evitando el confrontamiento, siempre siendo la persona educada, que no quiere causar problemas. Pero principalmente, no podía olvidar la expresión de Roberto cuando se dio cuenta de que no tendría almuerzo. Había trabajado durante toda la mañana sin comer nada, esperando ese poke bowl, y la forma como Fernanda logró hacerlo sentir culpable por estar molesto con su propio perjuicio era diabólica. Llegué a casa decidida. Mi novio Diego trabaja como chef en un restaurante de fusión asiática en el centro de la ciudad, y yo sabía exactamente cómo usar esa conexión a mi favor. Era hora de que Fernanda conociera una versión de Paloma que aún no había visto. La versión que no acepta que la pasen por encima, ni ver que exploten a personas buenas. Llamé a Diego esa misma noche. Amor, necesito un favor. ¿Ustedes aún hacen descuento para grupos corporativos? Cuando confirmó, sonreí por primera vez en semanas. Finalmente tenía un plan que podría funcionar. La mañana siguiente envié un email a 8 personas de la oficina, incluyendo a Fernanda. Chicos, ¿qué tal si organizamos una confraternización el viernes? Encontré un restaurante increíble que hace descuento para grupos. Será en el Sakura Fusion, a las 7 de la noche. Corre por mi cuenta el descuento. Cuando algunos amigos más cercanos me alertaron sobre incluir a Fernanda en la lista, yo solo sonreí misteriosamente. Confíen en mí, dije. Esta vez será diferente. Elegí el Sakura Fusion estratégicamente. No era solo por la conexión con Diego, sino por la ubicación perfecta para mi plan. El restaurante queda en el piso 22 de un edificio comercial, con una sola entrada controlada por elevadores. Una vez allá arriba, es prácticamente imposible salir discretamente sin ser notado por todos en la mesa. Además, los platos costaban entre $35 y $65 cada uno. No era exorbitante para un lugar sofisticado, pero lo suficientemente caro como para hacer embarazosa cualquier intento de escape. Y Diego me había garantizado una mesa privada al fondo del restaurante, lejos del movimiento principal, y más importante, lejos de cualquier salida discreta. Durante la semana, observé a Fernanda en la oficina con una nueva perspectiva. Ahora que sabía qué buscar, podía ver todas las pequeñas señales de su comportamiento manipulativo, la forma como siempre se posicionaba lejos de la cuenta en los restaurantes, cómo misteriosamente necesitaba atender llamadas importantes a la hora de dividir gastos, la manera calculada con que hacía que surgieran sus emergencias. Diego me ayudó a planear cada detalle. ¿Estás segura de que no quieres contarme cuál es el plan completo?, preguntó durante la semana, curioso sobre mi determinación súbita en organizar esa cena. Solo confía en mí, respondí, y asegúrate de que nuestra mesa sea la más aislada posible. Necesito que sea imposible salir sin que todos vean. El jueves, Fernanda hasta trató de averiguar más detalles sobre la cena. Paloma, ¿qué tipo de comida sirven en ese lugar?, preguntó con una sonrisa inocente que ahora reconocía como calculada. Es muy caro. No quiero que sea una situación incómoda para nadie. La ironía de su preocupación por situaciones incómodas casi me hizo reír. Es fusión asiática, respondí casualmente. Los precios son razonables para la calidad. Diego consiguió un buen descuento para grupos corporativos. Te va a encantar. El viernes finalmente llegó. Pasé todo el día con frío en el estómago, pero determinada. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada para confirmar todos los detalles con Diego. Había reservado la mesa exacta que le pedí, en el rincón más apartado, con vista a la ciudad, pero estratégicamente posicionada de forma que cualquier persona que saliera tendría que pasar por toda el área del restaurante. La cuenta se presentará como pediste, me aseguró Diego. Y nuestro equipo está instruido sobre la situación. Nadie va a aceptar excusas sobre tarjetas con problemas o apps fuera del aire. El grupo comenzó a llegar a las 7 en punto. Primero vinieron Roberto y Sofía, aún medio recelosos sobre la presencia de Fernanda en la cena. ¿Estás segura de que es buena idea?, susurró Roberto cuando llegó. Solo observen, respondí.
Esta vez será diferente. Después llegaron Sara, nuestra gerente de cuentas, acompañada de Miguel y Amanda del departamento financiero. Por último, llegaron Jaime y su novio Kevin, que también trabaja con nosotros en el departamento de TI. Fernanda fue la última en aparecer, obviamente. Entró al restaurante como si fuera dueña del lugar, usando un vestido negro que claramente costaba más que mi renta mensual, y zapatos que estaba segura de haber visto en el escaparate de Louboutin por más de $1,000. «¡Qué lugar tan hermoso, Paloma!», exclamó mirando alrededor con aprobación genuina. «Realmente tienes buen gusto. ¡Y qué vista increíble! Debe haber costado una fortuna conseguir esta reservación». En los primeros 30 minutos, todo transcurrió normalmente. Conversamos sobre trabajo, sobre planes para el fin de semana, sobre la nueva serie coreana que todos estaban viendo. Fernanda estaba en su elemento, contando historias sobre sus últimas compras en el centro comercial y un viaje a Napa Valley que había hecho el mes anterior. «Gasté una fortuna en vinos», se rió, como si gastar fortunas fuera la cosa más natural del mundo. Pero cuando encuentras un Cabernet Sauvignon de 1998, no puedes dejarlo pasar, ¿no? Entonces llegó la hora de pedir la comida. Observé fascinada mientras todos estudiaban cuidadosamente el menú, claramente preocupados por los precios. Roberto optó por un plato de pollo teriyaki por $38. Sofía eligió una ensalada de salmón por $32. Sara y los otros hicieron elecciones similares, todos conscientes del presupuesto. Fernanda, por otro lado, parecía estar haciendo compras en un buffet gratuito. «Yo quiero el combinado de sashimi premium», anunció sin dudar, señalando el artículo más caro de la sección de pescados crudos. «Y también el camarón tempura especial como entrada». Consulté discretamente el menú. El sashimi costaba $58. El camarón, $42. «¿Y qué tal si pedimos sake para la mesa?», continuó, ya llamando al mesero sin consultar a nadie. «¿El premium? ¿Tienen Junmai Daiginho?». Antes de que alguien pudiera protestar educadamente, había pedido una botella de sake que costaba $85. «Corre por cuenta de la casa, chicos, para celebrar nuestra amistad y este lugar maravilloso que encontró Paloma». Claro, por cuenta de la casa, significaba que se dividiría entre todos nosotros, elevando la cuenta individual de cada persona en $10 más. Durante la cena observé fascinada mientras Fernanda ejecutaba su actuación usual, pero esta vez yo estaba preparada. Dominó completamente la conversación, hablando sin parar sobre sí misma, sus planes de redecoración del apartamento, sus ideas para las próximas vacaciones en el Caribe. «Estoy pensando en Turks and Caicos», decía, gesticulando con los palillos llenos de sashimi de $58. «O tal vez las Bahamas. Esos resorts todo incluidos son divinos, ¿no? Claro que cuestan $3,000 por semana, pero no se le puede poner precio a la relajación». También monopolizó los platos compartidos que yo había sugerido para el grupo. Habíamos pedido edamame, gyoza y una entrada de tataki para dividir. Fernanda consumió por lo menos la mitad de todo, como si fuera su comida personal. «¡Ay, qué gyoza más maravilloso!», exclamaba, tomando el cuarto seguido. «¡Tienen que probar! ¡Ah, wait! ¿Ya terminaron? ¡Qué lástima!». Su voracidad era impresionante. Comía como si no hubiera visto comida en días, lo que era irónico considerando que frecuentaba restaurantes caros regularmente. La diferencia es que esta vez realmente estaba pagando por todo lo que consumía. Cuando sirvieron los postres y el ambiente estaba más relajado, discretamente le hice señas al mesero. Era hora de la parte más importante de mi plan. Diego había instruido al equipo sobre cómo proceder, y todo estaba funcionando perfectamente. El mesero se acercó y anunció: «Con permiso, chicos. La cuenta salió en $580 para 8 personas. Son $72.50 por persona. ¿Prefieren dividir en tarjeta o cada uno paga individualmente?». Fue entonces que Fernanda inmediatamente se levantó, como un reflejo condicionado. «Ay, chicos, me estoy sintiendo mal», anunció dramáticamente, llevándose la mano a la frente en un gesto que ya había usado docenas de veces antes. «Creo que fue algo que comí. Debe haber sido ese salmón. A veces el pescado crudo no me cae bien. Voy solo al baño a refrescarme un poquito». Salió apresuradamente, dejando solo su bolsa Prada en la silla. Un movimiento también calculado para mostrar que, obviamente, volvería pronto. Esperé exactamente 5 minutos, cronometrando en mi celular, antes de actuar. «Chicos, debe estar realmente sintiéndose mal», dije, fingiendo preocupación. «Voy a ver si está bien». Con cuidado. Abrí su bolsa delante de todos. No era invasión de privacidad cuando se hacía públicamente y con una justificación plausible. Encontré solo artículos básicos:
maquillaje carísimo, chicle importado, perfume de marca y las llaves del Audi. Ninguna cartera a la vista. ¡Qué extraño! Comenté lo suficientemente alto para que todos escucharan. No hay cartera aquí. Tal vez la dejó en el carro. Tomé las llaves discretamente. Voy a ver si está en su carro. Tal vez se le olvidó. En realidad, tenía un plan muy diferente para esas llaves. Esa noche, mientras manejaba a casa después de la cena más reveladora de mi vida, no podía dejar de pensar en cómo todo se había desarrollado exactamente como esperaba. Fernanda había mostrado sus verdaderos colores una vez más, pero esta vez yo estaba preparada. Mi novio Diego me había preguntado durante la semana si estaba segura sobre el plan, y ahora sabía que la respuesta era definitivamente sí. Era hora de que Fernanda aprendiera que algunas personas no aceptan ser explotadas indefinidamente. Lo que ella no sabía es que yo había documentado todo, no solo su comportamiento esa noche, sino meses de patrones de manipulación, y ahora tenía evidencia concreta del estilo de vida lujoso que mantenía a costa de otros. El juego había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo, yo estaba en control de la situación. Salí del restaurante y me dirigí al estacionamiento con las llaves de Fernanda en la mano. Mi corazón estaba acelerado, pero me sentía más determinada que nunca. No estaba haciendo nada ilegal, solo verificando si su cartera estaba en el carro, como cualquier buena colega haría. El Audi plateado de Fernanda estaba estacionado muy cerca de la entrada, como siempre. Tenía el hábito de llegar temprano a los lugares solo para conseguir los mejores espacios. Usé las llaves para abrir la cajuela, y lo que encontré superó todas mis expectativas. Había por lo menos 6 bolsas de compras de tiendas caras esparcidas ahí dentro. Nordstrom, Saks Fifth Avenue, Coach, e incluso una pequeña bolsa de Tiffany & Co. Ropa con etiquetas aún puestas, zapatos de marca en cajas intactas, e incluso algunas joyas empacadas como regalos. Rápidamente, comencé a fotografiar todo con mi celular, documentando cada artículo caro que Fernanda había comprado recientemente. Un vestido de $400 de Theory, zapatos Jimmy Choo de $600, una bolsa Coach nueva de $800. La cantidad de lujo ahí dentro era obscena, pero lo que realmente me impactó fueron los recibos que estaban en las bolsas. Tomé algunos y los fotografié también. Las compras habían sido hechas esa misma semana, esparcidas entre lunes y jueves. El total que logré documentar pasó de $2,000 en solo 4 días. Un recibo en particular me llamó la atención. $300 gastados en un spa el martes anterior, exactamente el día en que había olvidado la cartera en el almuerzo con el equipo. Otro recibo mostraba una compra de $500 en Sephora el jueves, el mismo día en que pidió a Roberto que pagara sus bebidas porque su app estaba fuera del aire. Volví al restaurante con evidencia suficiente para confrontar a Fernanda, pero ella aún no había regresado del baño. Pasaron otros 10 minutos antes de que apareciera, con una expresión enfermiza que era pura actuación teatral. «Discúlpenme, chicos, realmente me estoy sintiendo mal», comenzó su actuación usual, una mano en el estómago y otra en la frente. «Creo que fue una intoxicación alimentaria. Ese salmón debía estar echado a perder. Voy a tener que irme a casa inmediatamente». Hizo una pausa dramática, mirando alrededor de la mesa con expresión de quien estaba luchando contra náuseas. «¿Puedo transferir mi parte mañana? ¿O al inicio de la semana? Prometo que no se me va a olvidar». Era la misma promesa que hacía desde hacía meses y que nunca cumplía. Yo calmamente puse mi teléfono en la mesa, con la pantalla hacia arriba mostrando las fotos de las compras lujosas. «Interesante», dije, manteniendo mi voz serena y controlada. «Porque por lo que vi en tu carro, gastaste más de $2,000 en compras esta semana. Estoy segura de que $72.50 no van a quebrar tu presupuesto». El silencio en la mesa fue ensordecedor. Podías oír la música ambiental del restaurante y el ruido distante de conversaciones de otras mesas, pero nuestra mesa estaba completamente muda. Todos miraban alternadamente hacia mí, hacia el teléfono y hacia Fernanda. Fernanda se puso visiblemente pálida, pero trató de mantener la farsa. Su voz, sin embargo, había perdido la confianza teatral. Esas compras fueron regalos. Estaba comprando para otras personas. Para mi mamá, para mi hermana. Deslicé el dedo en la pantalla y mostré una foto específica de un recibo. Este vestido de $400 de Theory está en talla mediana. Exactamente tu talla. Y este recibo muestra que fue pagado con tu tarjeta de crédito personal, no como regalo. Mostré otro recibo. Y aquí, $300 gastados en el spa el martes pasado, el mismo día en que olvidaste tu cartera en el almuerzo y Roberto tuvo que pagar tu parte. La expresión de Fernanda cambió rápidamente de pálida a roja de rabia.
Se dio cuenta de que había sido completamente acorralada, sin escape posible. Estos zapatos, Jimmy Choo, continué, mostrando otra foto. También en tu número. Y esta bolsa Coach que está en la foto es exactamente igual a la que usaste ayer en la oficina. Sin escapatoria y con 7 personas mirándola directamente, Fernanda finalmente se rindió de la actuación. Con manos temblando de rabia y humillación, tomó su teléfono y abrió la app de transferencia bancaria. 7250, murmuró entre dientes apretados, digitando el valor con una agresividad que hacía que el teléfono temblara en sus manos. La transferencia apareció en mi teléfono instantáneamente. Por primera vez en meses, Fernanda había realmente pagado su parte, y enfrente de testigos. El resto de la cena terminó en un silencio incómodo. Fernanda permaneció sentada, pero no dijo ni una palabra más. Los otros conversaron en voz baja, claramente procesando lo que habían presenciado. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Fernanda fue la primera en partir, sin despedirse de nadie. Simplemente tomó su bolsa y salió del restaurante con pasos rápidos y duros. «Wow, Paloma», susurró Sara mientras esperábamos el elevador. ¿Desde cuándo sabías sobre todo esto? El lunes siguiente, Fernanda inició una campaña sutil, pero devastadora, de difamación. Yo ya esperaba una reacción, pero la velocidad y la intensidad con que actuó me sorprendieron. Era como si hubiera pasado todo el fin de semana planeando su contraofensiva. Comenzó temprano, llegando a la oficina antes que todos, y posicionándose estratégicamente en la cocina, donde sabía que la gente pasaría para tomar café. Cuando Amanda llegó, Fernanda ya estaba ahí, con los ojos rojos como si hubiera llorado. «Hola, Amanda», dijo con una voz frágil que reconocí inmediatamente como otra actuación más. «¿Tienes un minuto? Necesito desahogarme con alguien sobre lo que pasó el viernes». Durante toda la mañana observé a Fernanda ejecutar la misma escena con diferentes personas. Para cada colega que aparecía, contaba una versión ligeramente diferente de la historia, siempre pintándose como víctima de una situación cruel y humillante. Paloma me atacó públicamente. La escuché susurrando a Marcos de la contabilidad. Violó mi privacidad, tocó mis cosas personales y me humilló enfrente de todos. Nunca me había sentido tan avergonzada en la vida. Para Rebeca de RH, la historia tenía otros detalles. Realmente me estaba sintiendo mal, con sospecha de intoxicación alimentaria, y aún así me forzó a pagar. No demostró ni una pizca de empatía o compasión. Y para Tomás, del marketing, agregó: «Lo peor es que estoy pasando por algunas dificultades financieras que prefiero mantener privadas. Mi papá está enfermo y tengo muchos gastos médicos. Pensé que ella entendería, pero en lugar de eso fui atacada cruelmente». La narrativa de Fernanda era brillantemente construida. Mezclaba elementos de verdad con mentiras convincentes, siempre posicionándose como la parte vulnerable. Pintó nuestra confrontación como un ataque no provocado de una persona cruel contra alguien que estaba genuinamente necesitada. Lo más impresionante era cómo lograba modular su voz y expresión para cada persona. Con los hombres usaba un tono más frágil, casi infantil. Con las mujeres era más indignada, apelando a la solidaridad femenina. Con los supervisores, enfatizaba cuestiones de profesionalismo y ambiente de trabajo hostil. «Sinceramente», le dijo a Jennifer de comunicación, «pensé que Paloma era más madura. Jamás imaginé que pudiera ser tan envidiosa y mezquina. Solo porque tengo un carro mejor que el suyo». Cuando Roberto me contó sobre los rumores que se estaban esparciendo, sentí una mezcla de rabia y admiración por la estrategia de Fernanda. Había transformado completamente la narrativa en menos de 48 horas. «Algunas personas están comenzando a cuestionar lo que realmente pasó el viernes», me avisó Roberto durante el almuerzo. «Está diciendo que invadiste su privacidad y que todo fue un malentendido. Y que está pasando por dificultades financieras», agregó Sofía, que había escuchado la versión de la historia contada a Rebeca. «¿Cómo? Que su papá está enfermo y tiene muchas cuentas médicas que pagar». Yo sabía que necesitaba prepararme adecuadamente para esta guerra de narrativas. Fernanda se había mostrado una maestra en manipulación, y no podía subestimar su capacidad de voltear la situación a su favor. Pasé toda la semana recolectando evidencias meticulosamente, como una detective armando un caso. Primero, recuperé todos los screenshots de mensajes antiguos donde Fernanda prometía transferir después, pero nunca lo hacía. Tenía por lo menos 15 conversaciones diferentes de WhatsApp a lo largo de 6 meses. Después, me sumergí en las redes sociales de ella. Instagram, Facebook, LinkedIn. Todo estaba público, y era una mina de oro de evidencias contradictorias. Sus posts mostraban un lifestyle completamente incompatible con alguien en dificultades financieras. Había fotos de viajes caros,
un fin de semana en Napa Valley en septiembre, una escapada a Miami en agosto, un spa resort en Scottsdale en julio. Cada viaje costaba fácilmente más de $2,000, basándome en los hoteles y restaurantes que marcaba en las ubicaciones. Las fotos de restaurantes eran especialmente reveladoras. Cenas en lugares sofisticados por lo menos 3 veces por semana, siempre con platos caros y vinos premium. En una foto de agosto estaba sosteniendo una botella de champán Dom Perignon que costaba más de $300. Celebrando otro proyecto finalizado, decía el caption. La vida es muy corta para no darnos los pequeños lujos que merecemos. Blessed, work hard, play hard. Recolecté también testimonios escritos de Sofía sobre el incidente de los brownies y de Roberto sobre el poke bowl robado. Ambos escribieron relatos detallados de cómo fueron tratados, incluyendo las palabras exactas que Fernanda había usado. El relato de Sofía era particularmente conmovedor. Ella no solo se comió mis brownies sin pedir, sino que me criticó en frente de otros colegas, diciendo que estaban secos y que debería